Abran su Biblia en Deuteronomio, capítulo 6. Si alguien puede compartirle una Biblia a Alma y a Federico, qué bueno que están aquí. Qué gusto verles, porque se han hecho del rogar. Qué bueno que están aquí. Deuteronomio 6, vamos a leer del versículo 6 al 9. Cuando lo tenga, dígame. Amén. ¿Ya lo tenemos todos? ¿Atrás? ¿Ya lo tenemos? Sí, bueno. Y dice así: y estas palabras que yo te mando, hoy estarán en tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y las hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal a tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postales de tu casa y en tus puertas. Bueno, vamos a orar. Cierre sus ojos, dígale al Señor: habla mi corazón esta mañana, enséñame a través de tu palabra. Jafet nos va a acompañar en la oración. Señor Jesús, gracias por mis hermanos que están aquí, porque tuvieron el tiempo para estar aquí. Te pido por cada uno de ellos, te pido por la predicadora, te pido que nos mantengas atentos a tu palabra que nos quieres dar, y todos los que estamos aquí, así como llegamos, salgamos renovados, con una mentalidad diferente, y que pongamos en práctica la palabra que nos quieres dar hoy. Amén. Gracias. Muy bien, bueno, es para que se les vaya quitando el miedo. Si no, ¿cuándo? ¿Verdad? Todavía les decía, si no los echamos nosotros, no les damos un empujoncito, pues nos cuesta más trabajo, ¿verdad? A mí la primera vez que me tocó compartir, no saben cómo lloré antes, porque estaba tan nerviosa, pero era un examen. Si no lo hacía, reprobaba. Entonces me acuerdo que como 180 mujeres, y yo estaba con un nervio. Y entonces le digo a mis hijos, acompáñenme para que vayan perdiendo el miedo de estar aquí enfrente. Bueno, la enseñanza de esta mañana es como un taller para padres, y los hijos han de decir, los jóvenes han de decir: yo no soy papá y me voy a ir a dar una vuelta por allá afuera. Pero no, en realidad la palabra de Dios siempre nos habla a tiempo y fuera de tiempo, dice la palabra. Así que si los jóvenes pues dicen: ay, no soy papá, pero Dios los está preparando desde ahorita para cuando sean papás, para cuando tengan a sus hijos ya vayan equipados, ¿verdad? Porque los padres, ¿quién nos enseñó a ser papá? Nadie, ¿verdad? Lo tuvimos que aprender. Algunos tuvieron padres, digo yo, no. Mi papá sí tomaba y era un poco violento, pero gracias a Dios nunca nos pegó. Bueno, yo creo que Dios sanó bien mi corazón y fue una experiencia solamente que viví de niña y no me afectó, pues. Pero yo me he enterado de muchas personas, tanto hombres como mujeres, que traen un pasado, que los padres eran violentos, eran pues agresivos, eran, bueno, no sé qué más, o padres que abandonaron a sus hijos y dejaron una gran herida en el corazón, una gran huella, pero pues una huella que fue una herida, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar un poquito el tema o el título se llama ¿cómo pasar mi fe a mi siguiente generación? ¿Cómo pasar nuestra fe a nuestra siguiente generación? Porque muchas veces no sabemos. Hay padres que han dejado herencias, han dejado, por ejemplo, una casa, un coche, un terreno, un negocio, ¿qué más? Joyas, ¿verdad? ¿Qué más pueden dejar de herencia? Dinero en el banco. Yo me he enterado, ay, mi papá me dejó tanto, digo, órale, ¿no? Deudas también, ¿verdad? Que pasan, son herencia luego esas deudas, y ya están los hijos, pague y pague. Pero
Hoy vamos a hablar de más que de una herencia, como un legado, ¿no? Porque el legado no es algo físico, no es algo material, es como por ejemplo tu fe, ¿no? Que no es algo físico que ves, sino que algo que te enseñaron tus padres y tú lo llevas a cabo. ¿Han escuchado a personas que dicen, yo tengo esta religión porque esto me enseñó mi abuela? ¿Sí han escuchado? Sí. Y siento que voy a traicionar si yo me cambio, siento que le voy a fallar a mi abuela, o a Dios, porque piensan así, si yo me cambio. Entonces es por eso que son tan fieles a la religión o a la fe que les dejaron sus abuelos. Pero nosotros como cristianos, ¿cómo vamos a pasar nuestra fe en lo que creemos a la siguiente generación? ¿Cómo le vamos a hacer? Porque hemos visto durante los años que hay madres que sus hijos no se congregan. ¿Por qué? Porque no enseñamos bien. Muchas veces enseñamos una religión solamente. He visto durante toda la vida cristiana, pues yo me he congregado desde que tenía 2 años. Yo creo que en ese entonces me echaban en el rebozo acá atrás y vámonos, ¿no? Porque pues caminamos bastante. Yo les he contado que caminábamos más de 1 hora para llegar a la iglesia. No había mototaxi, no había tren, no había metro, combi, no había forma. Silvia ya conoce el rancho y fuimos a caminar más de 1 hora y a la iglesia donde íbamos era más como 1 hora y media. Así que pues era a pie o en burro o en mula. Cuando yo le digo a mi esposo que en mi familia había mulas y burros, y dice, pues ¿de qué estaba compuesta tu familia? Pero eran nuestros transportes, ¿sí? Y pues sí, eran parte de la familia, porque ¿a poco no ustedes quieren a sus mascotas? Sí. Bueno, no eran nuestras mascotas, porque eran un medio, ¿verdad? Que nos apoyábamos, pero íbamos y nos enseñaban, ¿no? A congregarnos. Y yo he visto que muchos padres y muchas madres se han equivocado, porque los que llevamos tiempo en el evangelio, en la vida cristiana, hemos visto cómo las mamás traen a sus hijos, bueno, ahorita ya no tanto, pero es de, no te muevas y siéntate allí y no voltees para los lados, ¿no? Y no juegues y casi no respires, ¿no? Yo he visto de verdad, les cuento algo, que mi papá y mi mamá no fueron así. Nos enseñaban, nos llevaban y caminábamos. Y bueno, a lo mejor entonces usted puede decir, entonces no obligo a mis hijos. Pero no es lo mismo, porque nosotros como padres debemos de enseñar a los hijos con amor, de guiarles, y es una forma de transmitir nuestra fe. La semana pasada antepasada platicaba con alguien y me decía, es que mi hijo ya no quiere venir de repente a la iglesia. Yo le decía, pues los hijos no mandan cuando están chiquitos, mientras vivan bajo tu techo, mientras tú los mantengas, mientras coman allí y no se paguen una renta porque no trabajan, porque están chiquitos, por muchas cosas, ellos no se mandan. Tus hijos deben de congregarse, es importante, si tú, pues tu fe es cristiana, ¿verdad? Deben de congregarse, porque de la manera que no se van a equivocar nuestros hijos ni nosotros es cuando vamos al consejo de Dios, ¿sí? Nos hemos equivocado como padres, sí nos hemos equivocado porque no somos perfectos. ¿Hay algún perfecto aquí? ¿No, verdad? Nadie nos enseñó a ser padres, nadie nos enseñó cómo educarlos. Y nuestros padres se equivocaron, nuestras mamás se equivocaron, pero yo quiero enseñarles un poquito de cómo transmitir nuestra fe, porque muchos hijos hoy no están en la iglesia, hoy no quieren nada con Dios porque les enseñamos una religión, les enseñamos solamente las formas, como nos enseñaba el otro día un hermano, y muchos de los que están aquí fuimos a ese curso, y nos decía el hermano que nosotros, más que una relación con Dios, llevamos formas de, a ver, aquí
se usa falda y no pantalón. Aquí se usa velo y empezamos a poner cosas. No, yo crecí en una iglesia en donde los aretes eran pecado, el pintarte era pecado, el arreglarte era, el que te cortaras la punta del cabello era pecado. Y entonces todo eso es solamente una religión, no es una relación con Dios. Y cuando nosotros nos volvemos religiosos, pues no vamos a poder transmitir esa fe a nuestros hijos, porque los hijos se van a salir lastimados, van a salir ofendidos, y mucha gente así ha crecido a sus hijos. Bueno, dice aquí en donde leíamos, en Deuteronomio, dice el versículo 6, y estas palabras que yo te mando. En otra versión, que es la Biblia latinoamericana, dice que enseñemos a los hijos con diligencia. ¿Y alguien sabe qué es diligencia? Lo contrario de diligencia, ¿no? Lo contrario sería negligente. Y una persona negligente es una persona que no prevé, una persona imprudente, una persona que no planea, pues, o sea, que dicen, ay, pues ahí se va, ¿no? Hay que crezcan los hijos como la hierba, como decía mi esposo antes, porque los niños aquí íbamos a caminar a las calles y los hijos solos, todo el tiempo solos, crecieron solos. Y cuando crecen solos, sin una guianza, sin el padre que está ahí diciéndole, a ver, esto no se hace, o esto sí se hace, o vamos a hacerlo así, porque el padre es ausente por el trabajo, por lo que quieras, y la mamá anda en el chisme, en el zumba, con el novio, y deja a los hijos abandonados horas y horas. ¿Qué cree que va a pasar? ¿Qué van a hacer los hijos? Descarriarse. A lo mejor están chiquitos ahorita y los encierras, porque así vimos, muchas veces llegamos a tocar y nos gritaban los niños, hermana, mi mamá nos dejó encerrados, no podemos salir, me decían. Y yo, ¿por qué te dejaron encerrado? Es que nos portamos mal, o es que se fue con su comadre. Y entonces no le estoy diciendo que usted sea así, pero pues si le queda el saco, póngaselo bien, para que no se equivoque, porque hemos visto hoy esos hijos drogadictos, esos hijos rateros, esos hijos, ¿por qué? Porque no hubo quien los guiara. No estuvo mamá presente, no estuvo papá presente. Y muchas veces sí tenemos una fe, pero los hijos no la abrazan, no abrazan esa fe porque están viendo cómo vives tú, porque no estás siendo diligente en cómo guiarles, en cómo enseñarles. Y lo único que muchas veces estamos haciendo es que vean a Dios como un ogro, el de no te portes mal, porque Dios trae el cincho aquí y te va a pegar. La abuelita de mi esposo decía, o ella creció con una idea pues mal formada, ¿verdad? Porque decía, cuando había los truenos, los rayos, ella decía, Dios está enojado porque me porté mal. Dios está enojado porque hoy no hice esto, hoy no leí la Biblia. Y cosas así, ¿no? ¿Por qué? Porque eso le enseñaron. Le enseñaron que Dios se enojaba si hoy no oraba. Le enseñaron que Dios se enojaba cuando ella se portaba mal. Y entonces ella creció con un miedo hacia Dios. Y nosotros debemos de enseñarle a los hijos que deben de respetar a Dios, que deben de tener temor de Dios, pero no por miedo, sino por amor. De vivir en obediencia por amor a Dios. Entonces yo sé que no es fácil enseñarle a nuestros hijos, porque mi esposo y yo no somos los mejores padres, ni los padres ejemplares, también nos hemos equivocado, también hemos tenido que aprender muchas cosas durante estos años, y a lo mejor algunos de ustedes nos llevan ventajas porque tienen hijos más mayores, a lo mejor ya son abuelos, ya tienen a sus nietos, y nos llevan mucha ventaja, pero es importante, nunca es tarde. Si usted se ha equivocado y a lo mejor dice, híjole, pues yo ya me equivoqué, esta enseñanza llegó demasiado tarde, quiero decirle que Dios es un Dios de oportunidades,
que Dios siempre nos va a dar la oportunidad de rectificar nuestra vida, de rectificar de cómo hemos enseñado. Si nos hemos equivocado, pues nos regresamos un poquito para atrás y pedimos perdón. Y muchos padres, yo he visto, me he dado cuenta que les cuesta trabajo pedir perdón. ¿Por qué? Porque es algo que no es tan fácil, ¿verdad? Porque a lo mejor a ellos nunca les pidieron perdón. Padres que están bien heridos y es difícil, pero podemos verlo de otra forma. Por ejemplo, puede usted hablar por teléfono. Escuchaba hace mucho tiempo que una joven no se fue de su casa, su padre la corrió cuando salió embarazada y nunca hicieron las paces. Y después de 5 años, ella dijo, ¿cómo le haré para pedirle perdón a mi papá? ¿Cómo regreso a mi casa? ¿No? Hemos aprendido en varias ocasiones sobre el hijo pródigo y ella era una hija pródiga. ¿Cómo regreso a mi casa? Y alguien le dijo, pues háblale por teléfono a tu papá. Pero el papá también pudo haber hablado por teléfono, pero a veces el orgullo no nos deja, ¿verdad? Y un día habló por teléfono la hija y el papá dijo, sí, te espero. Y cuando vio a la hija, pues dice que no paraba de llorar, porque ya tenía pues a su nieta, ¿verdad? De 5 años que no había disfrutado. Y entonces muchas veces a los hijos les decimos, ay, fallaste, Dios ya no te ama. Te portaste mal. Y le empezamos a meter ideas a los hijos, les formamos a los hijos una imagen de un Dios que es un ogro, de un Dios que es como un viejito que está así en su silla, bien enojón, gruñón, a ver quién se porta mal para mandarle un rayo, a ver quién se porta mal para mandarle un castigo. Había una hermana aquí que antes estaba y ella decía, ay, es que yo creo que Diosito ya me castigó, ¿sí? ¿Se acuerdan de ella? Ay, es que Diosito ya, no hombre, hice algo y por eso me está yendo tan mal, dice la hermana. Pero Dios no es así, Dios es amoroso, Dios es un Dios de oportunidades, Dios es un Dios que siempre está allí con las manos abiertas para cuando regresemos, pero que no se nos haga costumbre tampoco. Bueno, Dios perdona y voy a pecar a gusto. No, sino que pues sí, el pecado siempre va a traer consecuencias. Bueno, ¿y cómo va a cambiar la vida de nuestros hijos? Pues encontrándose con Dios. Es la única manera de que los hijos conozcan a Dios, de que los hijos no vivan una religión, sino que los hijos de verdad se encuentren con Dios. Bueno, nosotros debemos de asegurarnos que cada hijo tenga a Jesús en su corazón, porque si no está Jesús en el corazón, créanme que solamente van a venir por costumbre, van a venir a la iglesia porque los trajeron los papás, van a venir a la iglesia porque los mandaron, porque en muchas ocasiones nosotros hemos tenido niños de, ay, vente a la iglesia, y nosotros les preguntamos, ¿y tus papás? Están en la casa, se fueron al tianguis, se fueron a pasear, y los hijos, vete al templo. En algunas ocasiones una mamá nos traía a sus hijos y nos decía, se los encargo, y ahorita regreso, y nosotros, pues no somos niñeros, tampoco, no vamos a cuidar hijos. Cada papá, cada mamá tiene la obligación de cuidar a sus hijos, de enseñarles, de guiarles. Como maestros aquí en los salones, ¿cuánto tiempo los cuidan? ¿Cuánto tiempo están en sus salones? 1 hora. ¿Y ustedes cuántas horas los tienen? 23 horas. Toda la semana, ¿verdad? Toda la semana los tienen. Pero muchas veces, cuando el hijo ya se equivocó, así como que se lo avientan al pastor. Ay, arréglelo, ¿sí? Ay, dele consejería. Y no es así. Nosotros los padres somos los responsables de guiarles, de enseñarles todos los días. Yo sé que muchos de ustedes han hecho grandes trabajos con sus hijos, enseñándoles a trabajar, a ser responsables, a estudiar, a muchas cosas. Les han enseñado a lo mejor su oficio, les han enseñado pues varias cosas de las que ya saben, pero no les enseñamos
la fe que tenemos, porque muchos ni fe tienen. Muchos ni siquiera tienen una relación con Dios. Y es muy importante que como padres les transmitamos cómo le hago para que mi hijo siga el camino de Dios y no se equivoque, y no se vuelva un drogadicto, y no fracase en su matrimonio, y no cometa errores. ¿Cómo le hago? Y eso es complicado cuando nosotros como padres no vivimos la palabra. Los que nos congregamos de tiempo, muchas veces aquí en la iglesia somos una cosa y en casa somos otra cosa. Decía un niño, oiga, pastor, mi papá y yo podremos vivir en la iglesia. Y el pastor le decía, ¿por qué? Es que mi papá cuando viene aquí se porta bien y en la casa es muy enojón y nos pega y nos maltrata. Entonces nosotros, muchas veces pensamos que los niños no sienten, no piensan y no necesitan a Dios, y los niños necesitan a Dios igual que cualquier ser humano. Y los que ya llevamos tiempo en el Evangelio debemos de vivir la verdad, de vivir la palabra, de que nuestros hijos vean un ejemplo, porque ese va a ser un punto muy importante. Si nosotros somos aquí, como somos aquí, somos en casa, nuestros hijos lo van a ver. Nuestros hijos van a decir, no, yo voy a seguir lo que mi mamá, la fe de mi mamá, porque he visto que le funciona. Sí, hace años escuché el testimonio de la hija de, no sé si era de Billy Graham o alguien más. Es que Billy Graham es el que está más sonado ahorita, pero otro predicador más dice que la hija no quería nada con Dios, pero cuando se fue a las drogas, cuando su matrimonio no funcionó, cuando tenía los problemas hasta el cuello, regresó a Dios. ¿Por qué? Porque ella decía, yo veo que mi papá lee la Biblia todos los días y no tiene problemas. A lo mejor sí, pero cuando los que hemos tenido problemas y tenemos a Dios en nuestra vida, la vida es más fácil. Tenemos un refugio, tenemos una esperanza. Entonces esta muchacha regresó a los pies de Dios porque dijo, esto le ha funcionado a mi papá y voy a regresar a la iglesia. Entonces lo que nosotros somos como padres o como madres, lo vamos a transmitir a nuestros hijos con el ejemplo, porque hay dos formas de enseñar. Una, que es la planeada, cuando por ejemplo como maestros, nos esforzamos, leemos, preparamos una manualidad, preparamos un canto, damos una hoja de trabajo, estamos planeando una clase. O cuando tú dices, hoy le voy a enseñar a mi hijo que esto está bien y esto no está bien, o sea, tú estás planeando. Pero la otra es cuando no planeas. Tú enseñas, tú eres el maestro de tus hijos, tú eres el molde de tus hijos todos los días. Cuando tocan y tú dices no estoy porque te vienen a cobrar, tus hijos lo están viendo. Y le dices a tu hijo, dile que no estoy. Están allí toque, dile que no estoy. Y dice mi mamá que no estás. Todo lo están aprendiendo porque los hijos todo lo van grabando. Escuchábamos a un niño cuando yo di clases en Genesaret, y un niño estaba en el grupo y decía, mi mamá, la hermana es de Aguascalientes, y el niño decía, mi mamá se enoja con mi papá, y mi mamá le dice a mi papá, ya me voy a Aguascalientes. Entonces todos nos enterábamos. ¿Por qué? Porque los hijos oyen, están jugando con sus carritos, pero están oyendo. Están oyendo todo lo que platicas, todo lo que dices, están viendo todo lo que haces, aunque ya estén grandes, los hijos están viendo. Si una mamá, por ejemplo, es madre soltera y tiene un novio, o el papá está solo y tiene su novia, y cambia de novio, y cambia de novia el señor, ellos están viendo, y entonces ¿saben qué va a pasar? Que los hijos van a decir o piensan, esto es normal, esto es parte de la vida, así es la vida, así es la vida del ser humano, así es el matrimonio, que se peleen, que se peguen, que se agarren, si el padre toma, es parte de la vida, es normal que tomemos,
Es normal que nos portemos mal, es normal que salgan palabrotas de la boca, es normal porque en casa se hace, en casa se dice, en casa se practica. Entonces tú y yo somos los responsables. Muchos padres mandan a los hijos a la escuela y les dicen, ay, es que los enseñen los maestros. Pero yo he visto por allí que los maestros, frases que dicen, yo como maestro decía, queridos papitos, yo como maestra le voy a enseñar a tu hijo español, matemáticas, historia, todas las materias. Tú como papá le tienes que enseñar a tus hijos los valores y los principios, el respeto, la bondad y todo eso, la disciplina. Eso no se lo van a enseñar los maestros. Nosotros como padres tenemos que enseñarles. Cuando se levantan temprano para ir a la escuela, cuando no faltan, Jafet en la semana o Aarón nos decía, no quiero ir a la escuela. Y cuando tú le dices a tus hijos, ay, pues no vayas, no pasa nada. Les estamos enseñando irresponsabilidad. Cuando llegan tarde los hijos, ¿qué les estamos enseñando? Que se vale ser impuntuales. Pero ¿qué tal los que checan tarjeta en el trabajo? 1 minuto y te descuentan. 3 minutos y ¿qué pasa? A veces hasta de 3 retardos ya te descuentan un día. Entonces nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos que deben de ser disciplinados, que deben de ser responsables. Hay hijos, yo me acuerdo, yo lo hablo por mí. Cuando yo tenía 17 años, me parece, yo me cambiaba de trabajo cada rato. No duraba en un trabajo. Que porque la señora me hizo cara, ya dejaba el trabajo. Que porque me gritaba, ya dejaba el trabajo. Que porque si yo no hice algo bien, ya lo dejaba porque me regañaban. Y entonces un día mi hermana, la mayor, me dijo, a ver, te me quedas quieta en un trabajo. De ahora en adelante, quiero que seas responsable. Y yo dije, ay, no, qué feo regaño, ¿no? Y desde allí, santo remedio. ¿Por qué? Porque muchas veces como hijos, como jóvenes, como adolescentes, necesitan que nosotros, los adultos como padres, les guiemos, les digamos, a ver, bueno, por ejemplo, mis hijos hace algunas semanas iban muy mal en la escuela. Mi esposo les dijo, a ver, pónganse, y les dio un balazo a cada quien. No recuerdo si no, porque me fui para allá porque no quería ver. Me dolió mi corazón, pero era necesario. Y luego ya les dio sus nalgadas y a las 4 semanas otra vez mal en la escuela. ¿Qué tenemos que hacer? No vamos a... Hay padres que así corrigen a sus hijos. Con la vara, pero tampoco, porque necesitamos que ellos escuchen nuestras palabras, que también los amamos, que también... que sientan el amor de Dios. Si ya llevamos tiempo en el Evangelio, nosotros debemos demostrar el amor de Dios. Si nosotros somos unos ogros, si nosotros lastimamos el corazón de los hijos, ¿tú crees que tus hijos van a querer algo con Dios? Porque Dios es nuestro Padre. Pero si nosotros como padres, ellos ven padres que maltratan, padres que lastiman con sus palabras, los hijos no van a querer nada con Dios. Van a decir, ay no, los padres son malos. Los padres son así. Bueno, Dios es el Padre perfecto. Tú y yo nos hemos equivocado. Tú y yo no hemos hecho las cosas a lo mejor bien, pero nunca es tarde para volver a empezar. Sí, por algo estamos aquí. No es casualidad, porque Dios siempre nos quiere enseñar a través de su palabra, como dice aquí este pasaje que leímos, a mí me encanta, me gusta muchísimo. Y si lo tiene ahí, dice, y estas palabras que yo te mando, ¿quién las manda? El Señor. Dice, hoy estarán en tu corazón. ¿En dónde debe de estar la palabra para que podamos transmitirla a nuestros hijos? En nuestro corazón. Y dice, y la repetirás a tus hijos. ¿Cuántas veces la repetirás? No dice. Pero dice, la repetirás a tus hijos. Es la única manera
de que nuestros hijos no se pierdan. Es la única manera de guiarles. Nosotros nos hemos equivocado. Como padres, sin la palabra de Dios en nuestro corazón, nos hemos equivocado. Muchas veces. ¿Cuántos hijos no están aquí? Y es la prueba de que nos hemos equivocado, ¿verdad? Pero Dios es un Dios de oportunidades y siempre nos enseña. Y dice el 7, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. Y muchas veces en casa no enseñamos la palabra. Queremos que los pastores, los maestros de la escuela dominical les enseñen la palabra, pero nosotros somos los responsables. Nuestros hijos son nuestro primer ministerio. Somos los pastores de nuestra casa. Somos los sacerdotes de nuestra casa. Ellos son nuestros discípulos. Sí, yo le decía a mi esposo, bueno, en la pandemia lo hacíamos 3 veces a la semana, me parece, a un devocional. Nos sentábamos con los hijos, los poníamos a leer y leíamos juntos y les preguntábamos, ¿qué entendiste? Explícame. Y todos los 3, porque hemos adoptado al sobrino, también y siempre lo llamamos y ellos leen. Y al sobrino le cuesta un poquito más. ¿Por qué? Porque pues no hay quien le enseñe. A los niños les cuesta un poco menos y ellos dicen, no, pues es que Dios dice esto y el otro. O sea, tenemos que ser padres intencionales. O sea, por ejemplo, ellos no tienen ganas de aprender. Tú los pones a leer y dicen, ay no, ahorita. Yo le decía ayer a mi hijo Aarón, ahorita que estás aburrido, dice, estoy aburrido. ¿Por qué dijo que estaba aburrido? Porque quería que le prestara el celular. Y le dije, ahorita que estás aburrido, hijo, aprovecha, porque todavía no es el horario en el que se te va a prestar el celular. Aprovecha y lee tus capítulos que te tocan hoy y escríbelos. Ay, mamá, ahorita. Bueno, cuando ya vio la hora de que era el celular, se echó a correr y ahora sí a escribir. Pero siempre entregan su devocional y cuando no, pues se les exige. ¿Por qué? Porque ellos solitos no van a leer. Yo sé que algunos, bueno, a mí mi papá no me ponía a leer, a mí me encantaba leer. Yo les he contado que la Biblia de mi papá, como era católica, mi papá era rezador, tenía su Biblia católica, tenía muñequitos, bueno, a blanco y negro. Pero yo tenía la curiosidad y decía, ¿por qué ese muñequito está así? ¿Por qué ese muñequito está así? Entonces me echaba todos los capítulos hasta entender por qué la figura estaba de una forma. Entonces, pues eso me motivaba a leer, pero no había celulares, no tenía televisión, no tenía nada que me distrajera. Hoy hay muchas distracciones. Como padres sí tenemos que limitarles el horario del celular, porque si no ellos se siguen. Si tú los dejas, ellos desde que amanecen, el celular y ahí están, y les hacemos daño. Sus ojos se desgastan. Dicen que se vuelven inquietos, se vuelven rebeldes con el tiempo. ¿No vieron hace unos 2 años o algo así, que una niña se aventó de un puente o algo así porque le quitaron el celular? Bueno, no nos damos cuenta, como padres queremos que se entretengan. Ay, entretente tantito, le damos la niñera, como dicen por ahí. Entonces, nuestros hijos necesitan que les guiemos, necesitan que como padres nosotros los eduquemos en la vida cristiana. Y como les decía, debemos de ser padres intencionales, padres que dejan huella, porque ¿quién va a escribir la historia de tu generación? Porque esta enseñanza se llama ¿Cómo transmitir mi fe a mi siguiente generación? ¿Qué quiero decir? ¿Cómo le hago para que mis hijos busquen a Dios? ¿Cómo le hago para que mis nietos amen a Dios? ¿Cómo le hago? Porque los hijos chiquititos los llevas al salón, pero van creciendo y dicen, ay, no quiero ir al templo, ay, no. Y como les decía, los hijos no mandan. Si tus hijos no están aquí, es porque no te obedecen. No te obedecen. Y lo primero que nosotros tenemos que lograr es que ellos nos obedezcan. Bueno, cuando estaban más chiquitos, cuando no me obedecían, agarraba la vara y cuando no querían recoger, ¡pum!, les daba. No les preguntaba, ya, porque se hacían como los locos, ¿no? De que recoge, anda,
o ve a hacer esto, o ve a hacer lo otro. Y parece que le hablaba a un sordito. Y entonces agarraba la vara y ya, cuando sentían, ¡ay, mamá, córrele!, ¿no? ¿Por qué? Porque, y aunque estén grandes sus hijos, aunque estén grandes y viven en tu casa, tú tienes derecho, tienes la autoridad de darles unos varazos. Porque la Biblia dice que corrijamos a los hijos con la vara, no con el gancho, no con el cinturón, no con... Bueno, yo he escuchado de padres o de hijos que cuentan, no, a mí mi mamá nos daba con la manguera, con el cable, y eso ya no es normal. Sí, pues Dios nos dio a todos en pompas. ¿No? ¿Alguien no tiene pompas? Suficiente carne para que... Dios sabe en dónde, Dios es sabio. Alguien decía que las manos son para bendecir, para que tú ores por tus hijos. Cuando tú oras por tus hijos, ellos, pues Dios va a derramar bendición sobre ellos. Y nosotros muchas veces lo que hacemos es solamente con la vara, ¿verdad? Eso es para corregir. Y dice la palabra que corrijamos al niño para que cuando crezca, ¿qué dice? No se aparte de la palabra y camine en el camino del Señor. Pero si todos los días le damos con la vara y les hablamos mal y les decimos, tú eres esto, hijo de tal por cual, ¿qué va a pasar? Se van a echar a perder. ¿Sí? Porque aunque no lo veas, en el corazón hay una bolsita. Y ahí van guardando. Cuando crezcan y sean adultos, cuando tengan a sus hijos, van a ser igualitos que tú. Van a ser mal hablados, van a pegarle a sus hijos, pero no van a educar. Entonces, como padres, nosotros tenemos que ser intencionales. Por ejemplo, si no quieren leer, vamos a leer juntos, hijo. A los nietos vamos a leer juntos. ¿Por qué? Porque la palabra es la que nos guía, la palabra es que nos alinea nuestro camino para que un día no vayas a verlos al reclusorio, para que un día no vayas a sacarlos. El otro día un pastor nos decía, agarraron a mis hijos, porque iba en su moto los dos por el carril del Metrobús. Y el hijo mi esposo me contaba que el pastor decía, déjalos ahí tantito, para que aprendan. Yo les he dicho que no se metan por ese carril y allá van. Entonces, buen susto que se llevaron los hijos del pastor. Así que nosotros, porque si les enseñamos a veces no obedecen, necesitan vivirlo en carne propia. Pero nuestro deber como padres es guiarles y que no caigan en malas manos o que no caigan en cosas que no deberían, ¿verdad? Bueno, nuestros hijos, ellos como nosotros no nacieron sabiendo. También nuestros hijos necesitan que les guiemos. También nuestros hijos necesitan que les enseñemos. Como les decía, si nosotros como padres no somos responsables en enseñarles, nuestros hijos se van a echar a perder. Y no solamente los padres, hay madres aquí que no tienen un esposo, hay madres aquí que el esposo se fue, como dicen los psicólogos, se fue, no se pudo quedar, etcétera, etcétera, pero no está. Como madres nosotros necesitamos también guiarles. Es nuestra responsabilidad si los hijos se echan a perder, si los hijos se amargan, porque depende de cómo tú les hablas. Se fue papá y nos dejó, o decirle, ay, tu papá no está, pero mira, la vida sigue, papá no está, pero vamos a amar a Dios. Y perdona a tu papá, o sea, no hablar mal del padre, aunque hizo lo que hizo. Si tú le hablas mal al hijo del padre, los hijos crecen, mi papá es esto, mi papá nos abandonó, mi papá nos dejó, mi papá el otro. Nosotros debemos de ser bien inteligentes, mujeres. Podemos ver, algunos, no sé si han leído la historia de Timoteo, y hay una, en 2 de Timoteo, no pierda Éxodo, les digo Deuteronomio, no pierda, pero vamos a segunda carta de Timoteo, si lo encuentra, lo lee por favor, en voz alta, muy fuerte. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo del 5 al 7.
Amén. Si alguien lo Trayendo tiene. a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así es. Pues no estaba, el papá de Timoteo no estaba, pero estaba la mamá y estaba la abuela, que le enseñaron a Timoteo, y dice así, por si alguien no lo leyó por allí, dice el versículo 5, trayendo a la memoria la fe no fingida. ¿Cómo dice? No fingida. ¿Por qué? Porque mucha gente lleva una fe fingida cuando tiene una religiosidad. Y dice, no fingida. Dice, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, porque la abuela y la mamá se encargaron de enseñarle a Timoteo una fe que la transmitieron. No menciona al padre, porque dicen que el padre era griego y a lo mejor no compartía la misma fe. No lo menciona, pero la mamá y la abuela estuvieron presentes. A ver, hijo, vámonos a la reunión. Y luego dice el 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Muchas veces, yo les decía al principio que muchas veces le traemos al pastor lo que ya nosotros no podemos arreglar. Y no estoy diciendo que no lo haga, para eso estamos, para aconsejar, porque dice la palabra que nosotros debemos de ser ministros competentes. Entonces, para eso estamos. Pero usted como padre es su primera responsabilidad. Nosotros sí estamos para enseñar, estamos para aconsejar, y todo el tiempo estamos preparándonos, que si vamos a un curso, porque no lo sabemos todo, también aprendemos, también tenemos que ir. ¿Por qué? Porque tenemos que ir a alguien que nos enseñe más profunda la palabra. Pero si su hijo se ha echado a perder, pues tráigalo, aquí lo arreglamos. Solamente Dios lo puede arreglar, pero podemos darle un consejo, ¿sí? Les he contado, en alguna ocasión, algunos les hemos contado que un joven, cuando nosotros también estábamos solteros, mi esposo y yo, porque un día fuimos jóvenes, seguimos siendo jóvenes, pero cuando estábamos en el grupo de jóvenes, uno de los jóvenes cometió un error. Embarazó a la muchacha, y el pastor, pues no teniendo otra cosa, se sacó el cinturón y le dice, a ver, voltete. No sé cuántas le dio. Así que si usted quiere que se le arregle, nos da permiso de darle unas cuantas, porque muchas veces, a veces es necesario. Hay hijos tan rebeldes. Pero bueno, hoy los padres dicen, ay, pobrecito, ay, ¿cómo le voy a pegar? Ay, no, mi chiquito. Y entonces ahí van creciendo los hijos bien torcidos. Entonces nosotros como padres sí debemos de ser entendidos, sí debemos de pedirle a Dios. Como mujeres, como les digo, hay mujeres que están solas, y a esta prédica a lo mejor le hubiéramos puesto que nosotros debemos de ser influencers de nuestros hijos, porque ¿saben qué? Que en la actualidad luchamos con las redes sociales. Los hijos están guiados por youtubers, por influencers. ¿Sí saben quiénes son los influencers? ¿Alguien sabe? ¿No? Pues los youtubers. O todos esos hombres y esas mujeres que sacan un video cada semana y le enseñan a los hijos, y los hijos ahí embabucados, viendo. No, dicen mis hijos, porque también batallamos con eso. Es que va a estar un en vivo, mamá. Vamos a comer antes porque va a estar un en vivo. Y yo, ¿qué es eso? Es que un youtuber hoy va a filmar en vivo. Y yo, bueno, ya se les quitó un poquito eso, pero así, esos son los influencers, los que están en las redes sociales, influyendo la vida de nuestros hijos. Un sobrinito el otro día fue a la casa y estaba haciendo berrinche, y yo le decía a mi sobrina, porque es hijo de mi sobrina, ¿qué tiene? ¿Qué quiere? Es que quiere ver al youtuber, y estaba de berrinchudo, y mi sobrina traía datos. Entonces dije, ay, chamaquita. ¿Por qué? Porque cuando no les enseñamos que hay tiempos
Ellos quieren estar todo el tiempo en el celular. Pero bueno, les hacemos mucho daño, así que lléveselo eso de tarea. Mídale el tiempo. Que no estén todo el tiempo allí. Y algunos ya tienen celular, Jafet tiene su celular, pero tiene el tiempo contado. Y a veces nos ganan por ahí, así como que ¿por qué están tan quietos? Ah, los celulares no están en su lugar. Y mi esposo, a ver esos celulares, a su lugar, todavía no es el tiempo. ¿Por qué? Porque ellos necesitan que uno esté atrás de ellos, guiándoles, enseñándoles, esto no te conviene, esto puedes hacer, esto no tanto, esto sí, pero poco. ¿Por qué? Porque si no, llega un momento en que nos damos de topes. Y para que no llegue ese tiempo, es por eso que Dios nos enseña en su palabra, aquí donde hemos leído, donde leímos, que dice, y les repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa, andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Eso quiere decir que todo el tiempo, ellos deben de tener presente la palabra de Dios en su vida. Por ahí escuché un celular, como dicen por ahí, Dios te va a hablar hoy, pero no por tu celular, así que apágalo. Bueno, nosotros como padres tenemos una gran responsabilidad y muchos padres en sus casas no los quieren. Hay muchos políticos, podemos irnos más allá para que no se sienta mal, gobernadores a lo mejor, presidentes de empresas, dueños de empresas, que en el pueblo los aplaude, que la gente los aplaude, y en casa no son honrados. ¿Por qué? Porque son malgeniudos, como que, ay, ahí viene papá, vámonos, echamos a correr. Hace muchos años escuchaba de una familia que cuando papá llegaba y los hijos estaban comiendo, todos se levantaban. ¿Por qué? ¿Por qué será que no quieren? No lo querían. Pues por su mal carácter. Pero mi esposo algo siempre que ha dicho es, no quisiera que un día mis hijos dijeran, ay, el viejo. No, sino que o sea, él decía, ¿no? O ha dicho, que lo que yo sea en la iglesia, lo sé en casa. Y mucho mejor, porque muchas veces somos candil de la calle, dicen por ahí, y oscuridad de la casa. Y Dios no quiere eso para nosotros. Que los hijos vean en nosotros buenas personas, que nos aplaudan, que digan, ¡ay, ya llegó mi papá! ¡Ay, mi mamá! ¿No? Que le digan, ¡ay, ya llegó papá! Córrele, a ver a dónde me meto, ¿no? Me echo a correr para no verlo. Yo tuve una vecinita hace no mucho que ella decía, cada vez que papá llegaba yo me encerraba en mi cuarto, porque no quería verlo, porque no quería cruzar palabra con él. ¿Por qué? Por tanto daño que les hizo. Y nosotros debemos de ser padres, pues que nos amen, ¿verdad? Bueno, el versículo, en el mismo capítulo del 6 de Deuteronomio, en el versículo 2, vamos a leerlo todos juntos. ¿Ya lo tiene? Dice, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos, sus mandamientos que yo te mando, tu hijo, el hijo de tu hijo, y todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Bueno, ahí nos enseña, ahí y en el 7, en donde nos dice, y las repetirás a tus hijos, nos está hablando de un discipulado. ¿Qué es un discipulado? ¿Alguien sabe qué es un discipulado? Enseñarle a nuestros hijos. Que no sean solamente cristianos de cada domingo, que amen a Dios, que sean discípulos. Un discípulo siempre está a los pies de Dios, a los pies de su maestro. Y nosotros debemos de ser padres discipuladores, padres que se sientan con sus hijos, que le enseñen a sus hijos. Ayer precisamente, porque antes de que compartamos, siempre Dios nos da a nosotros pues un golpe, ¿no? Así como que también lo has hecho, pero tienes que hacerlo mejor. O lo has hecho, pero lo has dejado de hacer. Y yo le decía a mi esposo, tenemos que discipular a nuestros hijos.
¿Qué es discipulado? ¿En qué creemos? O sea, que ellos estén bien arraigados, que cuando vayan a la secundaria, que cuando vayan a la prepa, que cuando vayan a la universidad, que cuando se topen con quién sabe quién en la calle, ellos sepan quiénes son. O sea, que no solamente sea una fe heredada, que sea más bien un legado, algo que lo transmitas, pero que lo abracen con el corazón y que ellos puedan decir, cuando les pregunten, ¿por qué eres cristiano? No que digan, porque mi mamá me enseñó, porque mi papá me llevaba. No, que ellos digan, soy cristiano porque sí me enseñó mi papá, pero yo soy cristiano porque yo he conocido a Dios, porque yo amo a Dios. Y es la única manera de que nuestros hijos van a tener éxito en la vida. ¿Cuántos quieren que sus hijos tengan éxito en la vida? Amén. ¿Cuántos quieren que a sus hijos les vaya bien en la vida? Amén. Todos, ¿verdad? Sí. Todos tenemos ese deseo. ¿Qué padre o qué madre dice, ay, cuando mi hija se divorcie voy a hacer una gran fiesta? Nadie, ¿verdad? Porque todos queremos que les vaya bien en su matrimonio, que les vaya bien en su trabajo, que sean hombres de bien. Cuando nace un hijo o una hija, nadie dice, ay, el día que mi hija sea ratera o ratero, el día que mi hijo sea drogadicto, lo voy a aplaudir. Porque nadie quiere eso. Todos queremos que nuestros hijos sean hijos, hombres de bien en la vida, hombres que amen a Dios. A lo mejor tenemos aquí algunos que están iniciando o que están apenas visitándonos, como Cristina y Federico y Alma, pero yo creo que si están aquí es porque Dios quiere enseñarles la palabra, porque Dios nunca se equivoca y no es casualidad que estemos aquí. Bueno, nosotros tenemos una gran labor en nuestra casa. ¿Se vale aconsejar a los sobrinos? ¿Se vale aconsejar a los primos? ¿Se vale? Porque si ustedes se acuerdan de la historia de Moisés, su hijo se llamaba Gerson, me parece, ahorita me estoy acordando, pero él no tuvo a un Gerson que le siguiera, pero tuvo a un, ¿quién fue su? Josué, tuvo a un Josué. A lo mejor tú has guiado bien a tus hijos, pero puede ser un Moisés que guía a un Josué, que acerque a ese Josué, a cualquier otro de los jóvenes, a darles un consejo. Pero nuestros hijos son primero, porque ¿de qué te sirve levantar un Josué, guiar un Josué, si tu Gerson se va a echar a perder? Nuestros hijos son primero y luego podemos ser mentores, ¿sí? Los mentores son los que no soy tu mamá, no soy tu papá, pero te enseño, te guío, te doy dirección, bueno, pues esos son los mentores, los que guían, ¿sí? Nosotros somos mentores de muchos. Dice mi esposo, yo soy papá de muchas hijas, pero yo creo que somos los mentores, los que les damos un consejo cuando no saben qué hacer. Y bueno, nosotros los padres tenemos un gran ministerio en casa, como les decía, y necesitamos que todos los días nuestros hijos vean en nosotros un buen ejemplo. Que nuestros hijos, el día que se lleguen a ir de casa por lo que ustedes quieran, puedan regresar y puedan decir, voy a mi casa, voy con mis papás porque ahí tengo un refugio. Que no digan cuando tengan problemas, ay, pero a mi papá es al menos indicado que le voy a ir a pedir un consejo. Que nuestros hijos puedan regresar a su casa con esa confianza, con esa tranquilidad, con esa motivación de decir, no tengo a dónde ir, pero voy con mi papá. Voy con mi mamá que me dé un consejo. Sí, nosotros somos los que tenemos que abrir esa puerta para nuestros hijos. ¿Qué quiero decir? Que nosotros somos los responsables de que nuestros hijos y nuestras generaciones que siguen amen a Dios. Es nuestra responsabilidad. Yo creo que los hijos de Gloria pueden decir, mi abuela nos dio un buen consejo. Pueden decir, mi abuela nos motivaba a venir a orar, nos motivaba a venir a buscar a Dios.
¿verdad? Porque hay algunas abuelas que en lugar de decirles, busca a Dios, hijo, les ponen la cerveza. He conocido algunas. Les ponen en la copa de vino. Vete a tomar, hijo. En lugar de decir, a ver, hijo, vamos a buscar el bien, esto no te conviene. Hay padres que toman con sus hijos, aquí no hay. No hay ninguno, se fueron todos. Están en otro lugar. Pero hay padres, yo he conocido a padres que se llevan a sus hijos a estrenarlas, como dicen, con las prostitutas. Los llevan a tomar, les enseñan un cigarro en lugar de ser esos padres ejemplares, de ser esos padres que digan, esto no te conviene, esto te hace daño. No, tú cuídate, tú sé mejor persona. A lo mejor el padre, el tío, el abuelo se echó a perder, pero que puedan ser conscientes y de decir, no, esto no te conviene. Esto está mal, yo lo hice, ya tengo el vicio, pero tú no lo hagas. ¿Sí? Bueno, en conclusión, debemos de ser padres diligentes, no negligentes, padres intencionales, que tengas la intención de enseñarle a tus hijos, a lo mejor no quieren, pero que tú tengas la intención de sentarte, si no quieren, siéntate con ellos a leer. Ora por ellos, pon tu mano sobre sus cabezas, porque es la única manera de que la bendición va a llegar a sus vidas. Mi esposo y yo en las mañanas oramos por nuestros hijos y los abrazamos, ponemos las manos sobre ellos, porque eso es parte de la vida cristiana. No sé si usted sepa, pero los judíos todos los viernes o los sábados, creo que lo hacen los viernes por la tarde, hacen su Shabbat, creo. No sé, no estoy muy empapada de todas sus costumbres, pero ellos preparan su comida, comen en familia y al final oran por sus hijos, ponen sus manos sobre sus cabezas. Y hay una frase de Deuteronomio 6:6, creo me parece, que dice, y esto les dirás a tus hijos. ¿Y cómo dice? Vamos a leerlo. Cuando ya lo tengan. 6. 6:22, ¿verdad? 6:24, del 24 al 27. Amén. ¿Ya lo tiene? Dice juntos: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Hasta ahí. Bueno, esa es la bendición sacerdotal. Dice aquí la bendición que todo padre judío debe de darle a sus hijos los viernes. Y nosotros cuando oramos por nuestros hijos. Es por eso que los judíos son tan prósperos, son tan inteligentes, porque sus padres se han dedicado a bendecir a sus hijos. Y muchos padres, en lugar de bendecir a sus hijos, los maldicen con sus palabras. Precisamente no dicen palabras de maldito, no, pero cuando tú le hablas, le dices groserías a tus hijos están siendo maldecidos porque estás mal diciendo, mal hablando, estás diciendo cosas malas acerca de ellos. Así que cada vez que ores por tus hijos, dile a tus hijos, ora por ellos y diles esta bendición. Pero no solo esta bendición, sino tú vas a ser prosperado, tú nunca vas a tener deudas, tú ora por tus hijos, diles cosas que le van a servir en la vida. Bueno, a lo mejor tú eres la primera generación en tu casa, a lo mejor tus padres no fueron cristianos, a lo mejor tú eres la primera persona de tu familia que llega al evangelio, pero tú tienes que marcar tu generación. A lo mejor nunca habías venido a una iglesia, como nos decía la señora Cristina hace ratito. Nunca me habían hablado, pero nunca había venido. Qué bueno que hoy llegó. Porque nosotros somos los responsables de que nuestra generación sea una generación
de bien. Porque ¿quién quiere tener nietos rateros? ¿Quién quiere tener nietos de lo peor, narcotraficantes? Nadie, ¿verdad? No. Entonces nosotros somos los responsables de que nuestra generación ame a Dios, de que nuestra generación sean hijos de bien, que puedan decir, mi papá hizo esto, mi mamá nos llevó al Señor, mi abuelo abrió camino para que nosotros estuviéramos aquí. Bueno, yo puedo decir que mi papá abrió camino para nosotros. Nosotros ya no llegamos al Evangelio porque, bueno, al menos lo digo por mí, y no todos mis hermanos, algunos andan perdidos, algún día el Señor los va a traer, pero yo puedo decir, yo no le batallé, porque a mí me inculcó esta fe mi papá, yo lo puedo decir por mí. Así que tus hijos que puedan decir, mi mamá a lo mejor sufrió, le fue mal, pero ella se encontró con Dios, y nuestras vidas fueron diferentes por ella, o por mi papá, o por mi abuelo. Así que póngase sobre sus pies. Y yo creo que estaría bien que oráramos por nuestros hijos, ¿verdad? Si pueden traerlos. Vamos a orar por nuestros hijos. Yo creo que los que tenemos padres o abuelos cristianos, ellos oraron por nosotros. Yo creo que ellos le creyeron a Dios, y cuando nosotros le creemos a Dios, nuestra generación va a ser salva. Cuando le creemos a Dios, Dios hace cosas grandes en nuestra familia, porque yo creo que todos queremos que nuestros hijos sean maestros, que nuestros hijos sean a lo mejor pastores, que nuestros hijos sean siervos del Señor. Así que si tienes a tus hijos ahí, abrázalos.